Esta noche, un invitado de lujo puso a temblar al Poder Judicial de este país allá por el año 2008, si no me equivoco. Tenemos con nosotros al abogado Harry Dixon. Bienvenido, Harry. Gracias por la invitación, un placer estar contigo acá. Y honestamente sorprendido por el formato del programa. Nunca había estado en un programa así que te felicito y lo felicito a todo el equipo por esta gran iniciativa. Gracias, Harry. Bueno, quiero empezar diciendo que las blancas rompen. Y voy a comenzar con una pregunta. Yo te conocí, Harry, en los bajos del Congreso. Ahí todo barbudo, aguantando. Sí, hambre, sí, exacto. Sí, es cierto. El magisterio nos apoyó bastante. Sí, yo era dirigente estudiantil de la pedagógica. Estudiantes, los maestros. Sí, la iglesia protestante. Católica también. Sí. Fíjate que lo bonito de ese movimiento, por eso ese movimiento siempre me marcó a mí, porque ese movimiento de la lucha de los fiscales en huelga de hambre contra la corrupción logró unir a diversos sectores que históricamente éramos antagónicos. Sí. Te toca hacer el primer movimiento, bueno, por cierto. Voy a mover acá. Me acuerdo del ajedrez porque ahí conocí a Rafael Alegría yo en la universidad. Él no acepta, pero siempre le pegaba unas macaneadas. Dice que es mentira. Yo recuerdo de ese tiempo a Harry, junto con otros fiscales. La huelga comenzó abandonada, Harry, casi... Éramos cuatro. Exacto. 4 fiscales. Recuerdo que estábamos afuera de los bajos del Congreso, estábamos al frente de la Merced. Sí. Y empezó a llover. Sí. Y el jefe de policía, como yo lo conocía porque había puesto una denuncia al Ministerio Público, me dice, pasen su carpita para allá abajo. Y después se jalaba los pelos. ¿A qué hora les dije esto? Porque construimos ahí casi nuestra casa de habitación. No, si fue nuestro fortín. Yo recuerdo dormir varias noches en los bajos del Congreso. Recuerdo mucho a los Pavel que Huancasco comenzaba, ahí comenzó por ejemplo. Huancasco. Exacto. Huancasco, nos deben sí, esa. Sí. No, y me acuerdo que las organizaciones magisteriales prestaron colchonetas, vinieron los copines. ¿Cuáles eran los objetivos de esa huelga? Pues la denuncia nuestra era que el Ministerio Público se había convertido en una institución administradora de justicia, pero engavetadora de casos de corrupción. Los fiscales teníamos autorización para como presentar acusaciones o requerimientos fiscales contra la gente de bajos recursos económicos, pero los grandes casos de corrupción estaban totalmente engavetados. En ese tiempo estaba el abogado Leónidas Rosa Bautista, que me dicen que va de designado presidencial del señor diferente que va a la candidatura. Del señor diferente que no tiene nada diferente. Pero ese señor Leónidas Rosa Bautista, el abogado Leónidas Rosa Bautista, oye, le puso un alto, ahí no se movía nada. Nada, entonces nosotros después de tantas denuncias, bueno, decimos que hay que irse a una acción más radical y se nos vino a la cabeza la huelga de hambre, que no teníamos ni idea de que era una huelga de hambre. De lo que se estaban metiendo. Yo la había escuchado claro. Por los periódicos, que algunos grupos sociales lo habían hecho, pero que tenían más experiencia. Nosotros no sabíamos nada y vamos a la huelga de hambre. Harry, ¿será que la sociedad hondureña, antes de la huelga de ustedes, como que la justicia no le interesaba? Pues yo lo recuerdo a ustedes muy solos. Precisamente recuerdo que Víctor Fernández llegó a conversar con nosotros, que éramos estudiantes en la Universidad Pedagógica, y el movimiento estudiantil se comenzó a involucrar. ¿Será a partir de eso que hay otra forma de ver la justicia en Honduras? Sí, es que la gente no entendía eso de la corrupción, solamente salía en los medios de comunicación, no habían redes sociales. De hecho que nada. Vamos a tratar de hacer jugadas más rápidas. Vamos a ver. Ustedes hicieron jugadas rápidas en esa huelga. Claro. ¿Cuál crees que fueron las jugadas más rápidas que hicieron? Mira, en primer lugar fue la toma de la decisión de ir a una huelga de hambre. Se tomó la decisión creo que un miércoles y el lunes ya estábamos nosotros en huelga de hambre. ¿Así de rápido fue? Sin saber las consecuencias. Nosotros creíamos que esa huelga iba a terminar en 3 días y que se nos vino un aluvión de una avalancha de gente interesada y por qué fiscales del Ministerio Público estaban en una situación como esa. Y de repente la gente entiende, dice, pues estos son fiscales, no están despedidos, esta gente sabe lo que dice porque están allá dentro de la institución, conocen los expedientes.
conocen cómo se maneja el sistema de administración de justicia. Estos no son campesinos, ni estudiantes, ni profesores que se sienten ofendidos y van a... No les han pagado el salario, no, claro. Son fiscales del Ministerio Público, gente que conoce los expedientes. ¿Era una crisis del Estado burgués esa? Claro, porque nosotros teníamos, aunque no era la primera acción de la Asociación de Fiscales de Honduras, hay una lucha anterior que nadie se acuerda, pero que fue igual de importante, que fue la lucha del 2004, cuando el abogado Ovidio Navarro se convierte en fiscal del Ministerio Público y ordena el desistimiento de todos los casos de corrupción que teníamos en contra del licenciado Rafael Leonardo Callajes, presidente de este país, ambos ya fallecidos. Entonces, nosotros venimos y lo denunciamos. Por primera vez una asociación de fiscales, una asociación dentro del sistema de administración de justicia, denuncia a un fiscal general por desistir de casos de corrupción. Había ordenado que se retiraran todos los recursos de amparo presentados en la Corte Suprema de Justicia, y salimos a las calles. Ahí fue el primer contacto que tuve yo con el Bloque Popular. Sí, yo lo recuerdo claramente. 2004. Recuerdo que me fui con saco y corbata. Yo las reuniones las tenían los martes, a las 5 de la tarde. Sí, claro. Y yo ahí... En la CUT. Y aquella gente toda me miraba todo extraño, y este jodido, un fiscal de esos que nos procesan a nosotros. Claro. Y les expliqué el por qué estábamos nosotros protestando contra Ovidio Navarro. De hecho, a los 3 días nos despidieron a 10 fiscales, incluyendo a tu servidor y a Omar Mengíbar, que hoy es candidato claro. alcaldía. Que Omar era de los dirigentes del norte. Claro, era secretario de la Asociación de Fiscales de Honduras. Claro. Ahora una pregunta, para mí, que he vivido un par de huelgas, alcanzame aquel alfil blanco. ¿Cuál? Por estar hablando, mira. De eso se trata. ¿Cuál es? Ese, sí. Y poneme esa pieza ahí. Vamos a ver. Yo recuerdo, Harry, que en las huelgas uno llega a generar lazos de hermandad. Dos preguntas en una. ¿Llegaste a tener esos lazos de amistad, por ejemplo, con un Víctor Fernández, que sigue luchando desde su trinchera, con los demás compañeros fiscales? ¿Y qué peso tuvo en tu vida familiar, si no me equivoco, 46 días de huelga? 38. 38 días de huelga. 38, mira, prácticamente se vuelve familia uno. Yo creo que con Víctor Fernández, con Luis Javier Santos, que hizo un papel extraordinario con la UFESI, que ahora está con la UFERCO, a través de la MASI. Tenemos un contacto muy, pero muy estrecho, ¿verdad? Posiblemente no nos llamamos todos los días, pero cuando yo escucho el nombre Víctor Fernández, el cerebro... Sí, un hermano. ¿Verdad? Es un hermano. Igual Luis Javier Santos, y yo sé que están haciendo cosas buenas desde otras trincheras. Claro. ¿Verdad? Pero que están haciendo cosas buenas. Y yo los miro ahí, miro a Víctor Fernández con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que nace precisamente por la huelga de los fiscales contra la corrupción. Miro a Luis Javier Santos, incluyendo más atrevido hoy en día, dando declaraciones y diciendo lo que ha hecho el Partido Nacional y denunciando a la Corte Suprema de Justicia por estar emitiendo sobreseimientos definitivos. Y eso a uno lo alegra, dice, valió la pena aquella huelga de hambre. El esfuerzo. Huelga de hambre. Porque ahí sacrificaron el físico también. Ahora, ¿la familia qué papel jugó la familia de Harry Dixon en esa huelga? Porque yo lo recuerdo a ustedes, primero la huelga fue muy creativa. Yo recuerdo actividades locas, que no voy a decir quiénes las propusieron, pero que las hicimos, como irle a dar serenata a Leónidas Rosa Bautista a su casa, por ejemplo. Sí, y antes de que llegara la policía, ya no estábamos ahí. Sí, eso lo hicieron con los del COPIN, recuerdo sí, yo. El COPIN y los estudiantes. Había un movimiento de jóvenes que no me acuerdo cómo se llamaba el movimiento de jóvenes. La JPM. La JPM, ¿verdad? Que junto con el COPIN iban a darle serenata a los corruptos. Esa fue la primera visita a la casa de los corruptos. Exacto. A varios corruptos. Y eso fue... Y eso resonó. Pero entonces, un Harry en los bajos del Congreso, que no va a su casa, porque ustedes estuvieron esos 38 días literal viviendo en los bajos del Congreso. ¿Qué decía la familia de Harry? Afecta enormemente. Aparte que siempre ha habido un apoyo en la casa, pero los niños estaban pequeños. Por ejemplo, mi hijo mayor, que lo tenía, creo que 5 o 6 años, creo que ya estaba en la escuela en primer grado o estaba en el kinder, y un día le dijo a la mamá que él se iba a poner en huelga de hambre también porque su papá estaba
aguantando hambre en el Congreso y que él se iba a poder en huelga de hambre. Entonces, ¿te imaginas tú lo que le golpea a uno emocionalmente? Claro. Que un niño de tan corta edad sienta eso, ¿verdad? Que solidaridad con su padre, ¿va? Claro. Entonces son cosas que a uno le quedan y también ver ese montón de gente esperanzada que algo cambiara. Nunca se me ha olvidado, siempre me quedó ahí marcado. Por eso es que yo sigo una línea, como dicen, yo nunca agarro atajo, yo voy recto. Claro. Porque mucha gente... Y eso hacen los políticos correctos. Claro, mucha gente se quedó esperanzada de un cambio de esa huelga y yo por eso me he soltado, como Víctor Fernández no ha soltado, como Luis Javier Santos no ha soltado. Claro, de diferentes trincheras, pero claro, al final la misma lucha. Carlos Griffin no ha soltado, que también está trabajando en la UFERCO con Luis Javier Santos. Ahora, hemos hablado de las cosas bonitas de esa huelga, porque la lucha realmente trae alegría y sobre todo cuando se logran cosas tan importantes como las que ustedes lograron. ¿Qué cosas no fueron tan buenas de esa huelga? Ver la cara sucia de la política hondureña, ver ese monstruo tan feo que es la política hondureña, ver estos seres ahí en ese Congreso tan insensible. Ari, pero hoy estás ahí. Sí, y lo sigo viendo, y lo sigo combatiendo. Y hoy lo conozco más todavía porque estoy ahí. Son gentes insensibles, gentes que no piensan en lo absoluto por el resto de la población. ¿En qué piensan? Gente que fue formada para satisfacer sus intereses personales. Económicos. Claro, y nunca entendieron que la política es para servir. Nunca entendieron que la política es para llevar bienestar a la grande mayoría, no para satisfacerse uno. Hay un grupo que tiene secuestrado el poder en Honduras solo para beneficiarse. Claro, porque aquí los delincuentes se convirtieron en empresarios, se convirtieron así tal en cual políticos, se convirtieron en religiosos. Fíjate que a veces no es la empresa la mala, es el sinvergüenza que se convierte en empresario, claro, pero que no produce nada, sino que vive a costa de lo que le da el Estado. De los contratos con el Estado. Miren, la religión es un derecho que tiene todo, la libertad de culto es el derecho que tiene todo ser humano. Hay aquellos que no dicen yo no voy a ninguna religión y soy ateo y no creo en Dios, claro, pero es su derecho. Pero los que somos cristianos tenemos el derecho de ir a una religión porque es nuestro derecho a la libertad de culto. Pero muchos sinvergüenzas vieron en la religión una buena oportunidad para hacer dinero. Entonces, miras tú cómo se meten algunas personas a sacerdotes, claro, otros se meten a pastores, y eso no quiere decir que todos los sacerdotes y todos los pastores sean malos. Totalmente de acuerdo. Hay gente buenísima, gente que se saca el corazón por otro ser humano, pero está inundado de sinvergüenza. Igual la política. La gente dice, el político es corrupto. No, señor, no, señora. Es el sinvergüenza que se metió a político viendo que ahí había una oportunidad para hacer dinero. Claro. Pero ya estamos viendo políticos diferentes. Estamos viendo y eso pocos todavía. Y eso es lo más importante. Te dejo una pregunta en el tintero antes de nuestra pausa. Yo recuerdo a un pastor Evelio Reyes profetizar, decir que Micheletti jamás iba a ser presidente de la República. Bueno, pero le salió. Pero me respondes después de la pausa. Le salió. Nos quedamos con la pregunta en el tintero, Harry. La profecía del pastor Evelio Reyes de que Micheletti no iba a ser. Bueno, pero no fue presidente. De hecho, perdió las internas. Claro. Del 2009, o del 2008, quiero decir. Perdió las internas. Ahora, lo que fue un presidente de facto, pero eso no quiere decir que fue presidente. Claro. Fue un tipo que estuvo en la presidencia de forma ilegal. ¿Y cómo ver ese líder religioso que planteaba que no iba a llegar a ese puesto y después lo terminó apoyando? Sí, porque los intereses económicos hoy en día ha destruido a muchos personajes, a muchas imágenes, y entre ellos están los líderes religiosos que hoy en su mayoría le están apostando por el dinero, le están apostando por los privilegios que da estar al par del poder, porque estar al par del poder esponda, sí, claro, da privilegios. Por supuesto, y debe dar muchos privilegios. Ahora, yo estoy muy preocupado por lo que pase aquí en la capital. Ajá. Te voy a ser sincero, nosotros estamos en contra del chavismo aquí en la capital. Ah, sí, los chavistas. Los chavistas cachurecos. Sí, exacto, sí. Y
Y me preocupa mucho porque él es un promotor de la violencia. El otro día dijo, le dio una trompada a aquel. Sí, Se refería a mí, sí. ¿Sí? Sí. La cuestión es que él me pegó a mí sin que estuviéramos nosotros peleando, sino que parece que había tenido un enfrentamiento con Ramón Soto, se dio vuelta, me miró a mí y me pegó. Pero yo siempre he dicho, uno debe hacer un mayor análisis. Yo recibí ese golpe, pero yo me llevé la victoria en esa lucha. En esa lucha nosotros logramos los representantes de órganos electorales que hoy los tiene preocupados. Exacto. A mí se me quitó en 8 días. Entonces no hay revancha. Yo no soy violento. Honestamente que yo la violencia la he rechazado siempre. Él, si sigue por ese camino, seguramente le va a ir muy mal, ¿verdad? La violencia siempre te conduce a caminos muy malos, ¿verdad? Ahora, una pregunta, Harry. Esos grupos de poder que vos mismo has descrito muy bien acá, cuando están a punto de perder ese poder, son peligrosos. ¿Será que pueden encarnar la violencia que vivimos en décadas como en los 60, 70, la terrible etapa de la década de los 80? Mira, el primer alimento de los grupos de poder es el miedo de la población. Nosotros que estamos ahí, que los conocemos, que tenemos experiencia cómo tratarlos, que los hemos enfrentado y que los vamos a seguir enfrentando, nosotros no debemos de tenerle ni un ápice de miedo a esos grupos de poder como la población no le debía de tener, porque el poderoso se alimenta del miedo a la población. Nosotros los vamos a enfrentar en cualquier escenario que nos toque enfrentarlos. Ahora, que son peligrosos. ¿Por qué? Porque estos ya no son políticos, ni son empresarios. Estos son criminales que se tiran a políticos, que se tiran a empresarios. Y vos lo puedes decir con propiedad. Son criminales. Si tu trabajo fue ser claro, son criminales. Mira, aquí la mayoría de la empresa privada no produce nada. Son pocos los que producen, que traen divisas al país. Aquí la mayoría de empresarios grandes viven de los contratos leoninos con el Estado. Y cuando digo contratos leoninos, para el que no es abogado, es contratos que solo favorecen al empresario, en perjuicio de la mayoría de los... Como el de las térmicas, que pueden estar apagadas y les pagan por tener la máquina ahí. Esa es la estafa de los siglos, no del siglo, de los siglos. Ahora, Libre y Harry Dixon son enemigos de los empresarios. No, para nada. Yo aplaudo a aquella señora que se levanta a las 3, 4 de la mañana, que es emprendedora, que trabaja arduamente, que invierte su dinero, que le apuesta a producir riqueza. Yo lo aplaudo. Ahora, no le puedo aplaudir a un tipo que está ganando dinero sin hacer absolutamente nada. Estafando al pueblo hondureño, porque al pueblo hondureño le cuesta cada centavo que se gana, y viene el Estado y se los quita para dárselo a esos empresarios delincuentes, porque eso es lo que son. No son empresarios, son delincuentes. Ahora, cuando nosotros miremos a esos ciudadanos esforzados por hacer crecer a Honduras, hay que ayudarles como gobierno. Yo le digo a Xiomara, hay que apoyar a toda esa gente que produce riqueza, que da empleo. ¿Hay que acabar con la burocracia? Claro, que le da trabajo a la gente, que respeta los derechos laborales de sus trabajadores y que trae divisas para que la economía se fortalezca. A esa gente hay que ayudarle, hay que buscarle nuevos mercados, hay que bajarle los impuestos para que puedan respirar y no estar asfixiados como están actualmente con tanto impuesto. Bueno, nuestro país es uno de los países que más sobreimpuestos tiene. No podemos. Ahora la pregunta, Harry, este es tu segundo periodo de congresista. Claro, sí. ¿Vas a tu tercero? Sí. ¿Cuál es la diferencia de aquel primer periodo al segundo y cuáles serían las diferencias del tercero? Son abismales. Mira, el primero no sabíamos a qué íbamos, a qué nos enfrentábamos. Y ahí descubrimos que las posibilidades de poder aprobar, que te pudieran aprobar proyectos eran bastante difíciles. Aunque yo logré como 2 o 3 proyectos que al final terminaron en nada, porque no solamente que te aprueben el proyecto, que lo ejecuten. Yo recuerdo que logré 7 o 8 millones para un proyecto de agua en Talanga.
se lo di a una alcaldesa liberal y el proyecto nunca se hizo y el dinero nunca apareció. Conseguí, creo que eso fue lo único que, como $500,000 de lempiras para la Escuela de Bellas Artes, que creo que eso sí lo ejecutaron. Conseguí 75 millones de lempiras. ¿Los diputados pueden ver que su proyecto se ha ejecutado o una vez que es publicado en la Gaceta ya administrativamente nada pueden hacer? Es que estamos tan contaminados por la corrupción. Bueno, ese proyecto de 75 millones, ¿vos has ido a los municipios del sur? Sí, por supuesto. Ahorita que estás en campaña. He ido ahora y he ido antes. Yo soy de Sabana Grande. Bueno, pero ¿sabes que ese camino, esa carretera para... No, eso no es carretera. Eso Reitoca... Alubarén, Curarén, San Miguelito, La Libertad. Sí. Yo la primera vez que fui, yo dije, yo no vuelvo acá si no consigo un proyecto de pavimento acá. Yo dije, no vuelvo acá. Y no lo prometí en mi discurso. Claro. Y estuve insistiendo. No, logré que se aprobara en un congreso móvil en Choluteca. Unanimidad, todo el mundo de acuerdo. 75 millones para comenzar la pavimentación. Fue hace unos meses y todavía no está pavimentado. Sancionado por el Ejecutivo. Publicado en la Gaceta. ¿Quién evitó que se hiciera? El mismo sistema político. ¿Pero el Ejecutivo o el Legislativo? El Ejecutivo, porque el Legislativo cumplió con su función. Sí, los diputados no están para hacer carreteras, están para hacer la ley. Pero el Ejecutivo dijo no. Un centavo partido por la mitad no le damos ese proyecto. Y entonces por eso es que yo digo la diferencia. Este segundo proceso, ¿cuál es la diferencia con el primero? Yo me esmeré presentando proyectos en el primero. En este segundo sí presenté varios proyectos, pero yo sabía que no los iban a aprobar y yo sabía que... Porque teníamos menos diputados. Entonces yo dije, yo ahí comprendí, Esponda, que si no tomamos el poder no estamos haciendo absolutamente nada en ese Congreso. Ese es el punto medular. Te toca la jugada. Vamos a tratar de hacer jugadas rápidas. Vamos a ver. Salvador Narral ha dicho en el lanzamiento de la alianza que él iba a tener control del Congreso de la República. ¿Cómo se ve eso? Yo creo que hay que esperar. En primer lugar, un designado no puede decir que va a controlar el Congreso porque entonces estaríamos también nosotros imitando lo que hizo el Ejecutivo. Claro. Y respetando la división. No, hay que darle independencia al poder legislativo. Pero yo ahí comprendí que teníamos que tomar el poder, que si nosotros no tomábamos el poder no estábamos haciendo nada. Por eso nos metimos de lleno a lo que fue la insurrección legislativa. ¿Puedo hacer esto? Claro. La insurrección legislativa, que al final nos da representantes en órganos electorales. Que al Eso final, fue importantísimo. Claro, que al final nos da una nueva ley electoral, que al final nos da una nueva tarjeta de identidad, que al final reducimos lo que es el tráfico de credenciales y esto está sirviendo para que este proceso electoral tenga un mayor nivel de credibilidad ante la población hondureña. Entonces yo dije, si no tomamos el poder, si no construimos las bases para tomar el poder, aquí me puedo hacer anciano creyendo que me aprueben un proyecto para llevarlo a la comunidad o que me aprueben la ley anticorrupción que la presenté en 2 ocasiones. Claro. En 2 ocasiones. La primera ley anticorrupción en la historia de este país la presenta tu servidor en 2 ocasiones y ni a dictamen pasó. Claro. Sí, bueno, porque no les interesan esos temas. No les interesa. Desde luego. Bueno, pero fíjate que me aprobaron. Mira cómo es cuando un país tiene una autoridad totalmente corrompida, no hay forma. Logré, no me preguntes cómo pasó, que se aprobara la ley Cátedra Anticorrupción. Cátedra Anticorrupción. Cátedra Anticorrupción. Ley en el país. ¿Para media o para las universidades? Para todo, desde el primaria a la universidad. Nunca nos dijeron a los profesores. La Secretaría de Educación nunca me dio una cita, nunca pude hablar con la ministra. Qué barbaridad. Te toca la jugada. Te quiero hacer una pregunta. Hoy... Pero espérame que quiero terminar con eso de la cátedra. Sí. Me fui a hablar con el rector de la universidad, con el doctor Herrera, que fue compañero mío porque él era subdirector de medicina forense. ¿Compañero tuyo en el Poder Judicial? No, en el Ministerio Público. En el Ministerio Público. Él era subdirector de medicina forense. Quedó que sí, que me iba a cumplir con la ley. Hasta el día de hoy ni los mensajes de WhatsApp me contestan, ni las llamadas, ni nada. Es una barbaridad eso. Y uno dice, ¿cómo se equivoca uno con la gente? Porque yo tenía un buen concepto del doctor Herrera y yo digo, hasta me alegré cuando lo eligieron rector. Sí. Y yo digo, solamente porque sabe que le voy a volver a exigir, ¿por qué no ha implementado la cátedra anticorrupción? Que en el gobierno de Xiomara Esponda, ahí me van a disculpar a aquellos que no quieren la cátedra, pero la vamos a meter en todo el sistema educativo porque es ley. Debemos de hacer una reforma
En el sistema educativo. Totalmente. Una revolución hay que hacer en el sistema educativo, aunque hay algunos que no les gusta la palabra revolución, pero la revolución es cambio. Claro. Hay que cambiar totalmente el sistema educativo hondureño para crear al nuevo hondureño, a la nueva hondureña que desarrolle de forma permanente este país. Ojo con lo que acaba de decir Harry Dixon, que yo lo he venido diciendo. El sistema educativo nacional necesita ser refundado. Totalmente. Y no solo el sistema educativo, la salud y un montón de sectores más del país tienen que ser refundados. Pero se necesita voluntad política. Jaque, Harry. ¿Ya me ganaste? No, todavía no. Pero yo puedo hacer esto acá. Comerse a ese sí. Comer, pero tendría que... No, y te lo puedes comer con... no, esa jugada ahí sí ya no la puedes hacer. ¿Ha estado Harry en aprietos así en el Congreso, con impotencia, que no ha sabido? Sí, un montón de veces. Muchas veces. Imagínate tú que estás ahí oponiéndote a un proyecto. Estás con un buen discurso y te apagan el micrófono. ¿Pasa eso en el Congreso? Totalmente. Y hoy con las sesiones virtuales, peor todavía, porque queda más impotencia. Por lo menos en presenciales te vas y le decís sus cosas. Claro. Te pones en huelga ahí. Sí. Y virtual te apagan el micrófono. Y listo. Y listo. Entonces, esa impotencia es la que yo no quiero vivir en este tercer proceso. ¿Qué hacemos para cambiar eso? El hondureño que nos está viendo, la hondureña que nos está viendo, no importa, responda, el color político, su ideología, su religión, debe dar un voto de castigo a esta gente. Yo creo que de ahí va a depender mucho el cambio de Honduras. Nosotros el 28 de noviembre nos jugamos el antes y el después de Honduras. Si ganamos por voluntad popular, por gracia de Dios, porque también hay que pedirle a Dios, nosotros vamos a transformar este país. Claro. Si perdemos, perderemos el país. Las ciudades modelo, sedes están comiendo el país. Se la están comiendo. Ya muchos hondureños están siendo citados para que vendan sus propiedades, o si no, amenazados que van a ser expropiados. Entonces, esa Honduras que tú conociste, que conocieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados, y la que quisiéramos que conocieran nuestros hijos y nuestras futuras generaciones, va a desaparecer. Entonces, mira la gran responsabilidad que tenemos nosotros este 28 de noviembre. No es cualquier proceso electoral. Sí, es un proceso electoral donde nos vamos a jugar el futuro del país. Casilla de Harry Dixon y mensaje final a nuestros televidentes. Ya terminó. Se nos ha agotado el tiempo. Está bonita la conversación, Ponda. Bueno, en televisión lo peor es el tiempo. Bueno, yo voy a repetir las palabras de la Pichu, la famosa Pichu. Mi casilla también es de la 116, la 138. Hay que votar por todos los diputados de Libre para tener llenos el Congreso de gente de Libre y podamos ayudar a Xiomara Castro a cumplir con todas sus promesas de Ponda. Hay que cumplir con todo, porque si alguna responsabilidad vamos a tener en ese Congreso es apoyar a Xiomara Castro a cumplir con sus promesas, ¿verdad? Nos quedamos con ese mensaje final de Harry. Para gobernar y hacer la refundación de este país, necesitamos ser mayoría en el Congreso, tener la mayoría en las alcaldías y apoyar a nuestra futura presidenta, Xiomara Castro de Zelaya. Ha sido un gusto conversar con vos, Harry. No, el placer ha sido mío conversar contigo. Y otra vez, felicidades por el formato del programa. Muchísimas gracias. Pase buena noche.